¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del partido entre River e Independiente Santa Fe de Bogotá, un partido que dio para muchísimos comentarios. Quienes siguen la Copa Libertadores y siguen los partidos de este grupo especialmente, seguramente estarán al tanto de lo que pasó. Un partido muy raro, de esos que se dan cada muy tanto, con el equipo de River argentino jugando con 20 casos de COVID. Sin arquero, porque los 4 arqueros que tenía en la lista previa que permite entregar la Conmebol estaban con casos de COVID positivo, es decir, que los arqueros no los contaba, y terminó atajando Enzo Pérez, jugador de campo, conocido por muchos de ustedes porque fue mundialista 2 veces con la selección argentina en 2014 y 2018. Pero claro, más allá de lo que pasó en el partido, vamos a hablar primero de lo previo, porque yo creo que esto es como una cebolla que tiene distintas capas. Entonces creo que hay que analizar esto desde lo estructural para llegar a lo que pasó en el partido, es lo último que pasó. Yo creo que es la perlita final, ¿no? El detalle final. Entonces vamos a ir al origen, porque yo creo, y lo dije en más de un video que seguramente ustedes vieron en este canal, que esta Copa Libertadores es espuria. Es tan espuria como la Copa Libertadores 2020. Ninguna de las dos se debió haber jugado, porque de esta manera no se puede jugar una Copa. Lo que está pasando con la Conmebol es realmente muy serio. Yo creo que da lugar a una investigación exhaustiva, porque creo que el fútbol debe cambiar y no puede ser que una organización futbolística, cualquiera sea, hablo de la AFA, de la Conmebol, de la UEFA, de la FIFA, no puede estar por encima de una entidad general, es decir, una entidad estatal, cualquiera sea de ellas, o una entidad continental o una entidad mundial. No puede ser que esto pase. Es decir, no puede ser que la FIFA sea más importante que un país, o que la AFA sea más importante que lo que pasa en una provincia, o cosas por el estilo, o que la UEFA pase por encima de la Unión Europea. Están pasando cosas como estas porque el fenómeno del fútbol, que es un gran fenómeno social masivo, está siendo demasiado fuerte, está arrasando con todo, y creo que hay que ponerle un límite definitivamente, y no está pasando. Y en Sudamérica eso se está viendo con creces. ¿Por qué se está viendo? Porque los gobiernos, que son parte de estados nacionales, están aceptando y cediendo cosas que no se pueden ceder. Mientras hay problemas gravísimos de salud, mientras mueren millones de sudamericanos durante todos los días, desde la pandemia tan larga que estamos teniendo desde marzo del año 2020, el fútbol se siguió jugando con esto de la burbuja sanitaria y cuestiones que son puras excusas para darle lugar al negocio de la televisión. Y el negocio de la televisión no puede estar por encima de la gente. Entonces, lo que está pasando acá claramente es que se está jugando de una manera que no se debe jugar, con partidos que son un esperpento. Ha pasado de todo, muchos ya conocerán casos de todo tipo. Hemos visto, yo recuerdo un partido de un equipo brasileño que tenía que ir a jugar a Ecuador, y que a horas del partido, prácticamente a 3-4 horas del partido, en el aeropuerto de Río de Janeiro, esperaba la señal de si se ponían o no de acuerdo la Intendencia de Guayaquil con la Conmebol, para ver si podían viajar o no viajar, esperando en el aeropuerto eso. El caso de Independiente en la Copa Sudamericana, que hace poco ocurrió, que los jugadores Independientes dormían en el aeropuerto y que hasta parece que los vino a molestar cierta policía. Eso queda ahí en la duda, no se sabe, pero lo cierto es que algunos pudieron ir, otros no, porque algunos tenían COVID, otros no los dejaban pasar, dejaron pasar los que estaban bien. Una locura total. Bueno, estas cosas las vivimos a diario, no pueden ocurrir, no puede ser que esto pase y que el fútbol sea más importante que un estado o que una provincia. Esto no puede ocurrir más. Entonces, en este contexto casi de circo, o casi exagero, porque es un contexto circense, se está jugando un torneo sudamericano que es muy importante para los clubes y es muy importante para los hinchas. Los hinchas siguen y quieren ganar, lógicamente, siguen a sus equipos, pero en este contexto de muy poca seriedad ocurre esto que vimos de River con Independiente Santa Fe, que, como decía, tiene varias capas. La primera capa es la estructural, la capa que les decía que tiene que ver con la relación entre los estados y el fútbol, porque en estas condiciones, inclusive si uno lo piensa de los deportivos, no se puede jugar de ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque los equipos no llegan en su plenitud, no están en su plenitud, porque muchos casos de COVID hacen que muchos jugadores no estén presentes. En todos los equipos se caen y se caen jugadores permanentemente. Hay riesgos enormes de contagio, porque además les voy a dar un caso. Hace una semana previa al partido de River Independiente Santa Fe, cuando aparecieron estos casos de COVID en River, River había estado jugando en Colombia. Y además Atlético Mineiro de Brasil había estado jugando también en Colombia, y Nacional de Montevideo de Uruguay también había estado en Colombia. Los 3 equipos volvieron con muchos casos de COVID positivo, los 3.
Y fíjense ustedes que estamos hablando que dentro de pocos días en Colombia se va a jugar la mitad de la Copa América y la otra mitad en Argentina, donde muere un promedio de 500 personas por día. 500 personas por día, 15.000 por mes. Bueno, en este contexto la Conmebol no tiene problemas en jugar porque están los derechos de televisión, están los negocios y hay que jugar igual. Bueno, acá el gran problema, fíjense ustedes, que no es solo la Conmebol, es que los estados aceptan que se juegue, ceden para que se juegue. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay toque de queda a las 20 horas, todos los días a las 20 horas. Sin embargo, el gobierno argentino aceptó y no puso reparos, y también de la ciudad, por supuesto, a que se jueguen los partidos después de las 20 horas cuando se trata de Copa Libertadores como una excepción. ¿Por qué el fútbol tiene que ser una excepción a todos los demás? Bueno, es algo que no se entiende. ¿Por qué el fútbol puede ser una excepción? Bueno, en este contexto volvemos al partido River Independiente Santa Fe y como les decía, River tuvo 20 casos de COVID positivo, entre ellos sus 4 arqueros. Aquí empieza ya otra capa de la cebolla de lo que decíamos. ¿Por qué? Porque River cometió dentro de ese contexto circense un error importante. Un error que desde el punto de vista del sentido común hasta cierto punto se puede entender. ¿Por qué digo esto? Porque Marcelo Gallardo explica, el entrenador de River, explica con cierta lógica, que aunque la Conmebol permitía hasta 50 jugadores en la lista, River no tiene 50 profesionales, no trabaja con más de una cantidad de profesionales y entonces anotó 32 jugadores. Bueno, lo concreto es que si justamente estamos hablando de que se caen muchos jugadores por COVID y que desde 2020 la Copa Libertadores ya ocurrió que hubo muchos casos de COVID, si la Conmebol, dentro del desastre que es todo, que le vengo comentando, que quiere que se juegue como dé lugar, de cualquier manera, los partidos, pero al mismo tiempo permite que se puedan anotar 50 jugadores, lo normal es que los entrenadores coloquen 50 jugadores. Si no tienen profesionales, colocarán juveniles, pero colocan 50. Otros equipos han hecho una lista con 50, y si no, también si les pasa algo y no pusieron 50, se resignarán a poner un jugador de campo en el arco o lo que sea. Bueno, es decir, que por eso digo que me parece que lo de Gallardo tiene desde el sentido común una explicación, pero desde el punto de vista reglamentario no ha cumplido con esa reglamentación. Entonces River se ha quedado sin arquero para jugar con Independiente Santa Fe por, primero, la locura de jugarse igual el partido pese a la situación sanitaria que se vivía. Ahora bien, esto lo digo no solo por el partido de River, porque si no, alguien puede decir, pero los demás partidos se jugaron. Si los demás partidos se jugaron, el partido de River también se tiene que jugar. El tema es que no se vio jugar ninguno. No es que el partido de River sí y los demás no, o el partido de River no y los demás sí. O se juegan todos o no se juega ninguno. Y yo creo que aquí no debió jugarse ninguno. Ese es el tema. Ahora, si se juega, bueno, el partido de River debió jugarse. Y si River no puso ningún arquero en el campo que sea arquero como función y tuvo que poner a Enzo Pérez u otro jugador porque iba a jugar Milton Casco, terminó jugando Enzo Pérez, esto se debe a que cuando hubo que hacer una lista de 50 jugadores, River puso 32 y los 4 arqueros estaban con COVID. Alguien me puede decir, y también es entendible, River podría haber puesto 6 arqueros y tener los 6 con COVID positivo. Es que pudo haber pasado, y eso entra en la primera capa que les conté, en la capa de la estructura, es que no se debió jugar al fútbol nunca. Ese es el tema. Ahora después, si tenés los 4 con COVID positivo, bueno, entra dentro del reglamento, de este reglamento loco, espurio, imposible de aceptar, pero que es el que se lleva a cabo. Entonces River terminó jugando sin arquero de función y poniendo a Enzo Pérez. Ahora, después me tengo que meter, y no hay duda de eso, en lo que pasó en el partido, para analizar la última capa, lo que pasó en el partido. Porque yo lo que estoy viendo es que se está vendiendo un heroísmo y le dan ribetes de hazaña, algo que el que no vio el partido es entendible que lo piense así. Si uno toma un diario al día siguiente, ve el resultado del partido, ve la síntesis y ve a qué minutos se metieron los goles y todo lo demás, es absolutamente entendible que piense en una hazaña. Es decir, yo por eso entiendo mucho a muchos medios europeos, por ejemplo, que han reflejado lo que pasó con River como si fuera una hazaña, como si fuera algo heroico. Enzo Pérez aparece como el gran arquero que se atajó todo. He visto medios que ponen las atajadas de Enzo Pérez. Que a Enzo Pérez le remataron 2 veces al arco en 90 minutos y las 2 veces prácticamente le remataron para que la pelota la recogiera con las manos y una vez manoteó una pelota al córner o sacó una pelota para adelante. No hubo atajadas de Enzo Pérez como si fuera el Pato Filiol en el Mundial 78. No hubo ninguna, no pasó eso. Aquí hay que decir también que fue un partido muy raro.
Es decir, para aquel que vio el partido, es un partido bastante irregular, de los más irregulares que yo recuerdo en los últimos tiempos, con un equipo de Independiente Santa Fe que por más que estuviera en una crisis y que su entrenador estaba cerca de salir, sale a una cancha sin público visitante, sin público local, es decir, salió a jugar contra River en el Monumental vacío, teniendo una chance de, ganando el partido, quedar prácticamente cerca de una clasificación o con bastantes chances de clasificarse para los octavos de final, dependiendo de otros resultados, pero tenía que enfrentar a Junior, que es de su mismo país, en el último partido del grupo. Y sin embargo, Independiente Santa Fe, en los primeros 6 minutos, de una manera inentendible, prácticamente se metió 2 goles. Prácticamente se metió 2 goles. Esto no es un partido de una hazaña o de un revete heroico. Debió serlo si efectivamente Independiente Santa Fe salía con todo, River se defendía con mucha garra y de contragolpe o en algún ataque le metía un gol o de la manera que fuese. Pero esto, lo que se vio de la defensa de Independiente Santa Fe, los primeros 6 minutos del primer tiempo en el Monumental, yo no lo vi en mucho tiempo. Eran jugadores que no se sostenían, que no se podían mantener en pie. No solamente los 2 goles de River, sino que hubo una tercera jugada que, si no me equivoco, fue en los primeros 15 minutos, no más de 20, en la que otra vez se resbalaron. Era una jugada que la tenían totalmente protegida y dominada en área chica los jugadores de Independiente Santa Fe, y se hicieron un lío entre ellos, no sé qué pasó, una confusión enorme entre los dos y el arquero, cuando no había jugadores de River cerca, y fue tal la confusión que alguien de River se acercó y casi River le mete el tercero. Es decir, que estaban casi sirviendo el tercer gol en menos de 20 minutos de iniciado un partido. Díganme ustedes cuántos casos conocen de un equipo que juega contra otro tan desprotegido, con tantos casos de COVID, con jugadores que no habían debutado en primera, con un arquero que no era arquero en funciones y que a los 6 minutos perdía 2-0. No conozco muchos casos. Es realmente llamativo, realmente extraño, y por eso no me sumo yo a esas campañas de muchos medios periodísticos que hablan de hazaña y de ribetes de heroísmo y de cosas por el estilo, y las atajadas del gran Enzo Pérez, que yo creo que efectivamente él tuvo la valentía de ir al arco, me parece muy importante. Seguramente va a quedar en la historia porque con los años se disipa todo lo que tuvo que ver con irregularidad y queda el resultado, yo eso lo entiendo. Pero me parece que la función nuestra es no exagerar, es decir las cosas como son, es describir los distintos hechos, o como ustedes saben, o como yo me describí en su momento, yo también soy sociólogo, nosotros queremos las multicausas, no en una sola causa de un hecho social, y yo creo que acá hay muchas causas diferentes. Una, como les decía, es la capa externa, la capa estructural, que es la de que no se puede jugar al fútbol en esta situación, que es poco serio jugar un torneo, no un partido, un torneo en esta situación. Pero bueno, se juega el torneo, hay un reglamento, el reglamento es lamentable, es el reglamento que hay, bueno, los equipos aceptan jugar con ese reglamento, los presidentes de los clubes, los dirigentes aceptan jugar en estas condiciones. Bueno, en las condiciones que hay que colocar 50 jugadores máximos en las listas, River colocó 32. Segundo punto. Tercer punto, Independiente Santa Fe y su actitud en el partido del Monumental. Yo creo que eso no es que elimina el grado de hazaña de River, pero le quita muchos puntos por la actitud del equipo colombiano, que deberá ser revisada por sus dirigentes, por sus hinchas. He leído ya artículos muy duros de los medios de Bogotá, de varios diarios importantes de Bogotá, dándole durísimo al equipo. Y creo que va a dar seguramente para una investigación futura sobre qué pasó exactamente en el partido entre River e Independiente Santa Fe. Por eso yo quería poner todo en contexto, quería decir las cosas que me parece que son, colocar las capas que me parece que son las que corresponden en un hecho tan grave como este, tan lamentable como este y tan raro como este, porque realmente es una situación que pocas veces hemos vivido, que pocas veces se han visto, porque hay muchas veces que un arquero sale lesionado o expulsado y no hay más cambios y entra un jugador de campo al arco, pero esto de salir a la cancha sin banco de suplentes, con un arquero improvisado y que el rival no te patee al arco, no lo he visto realmente nunca. Me parece una cosa de las más raras que he visto en mi vida, por lo menos en fútbol. Espero que les haya gustado este video. Les pido por favor que lo compartan, que pongan me gusta acá abajo y que se suscriban. Hasta la próxima.